Listo, ahora sí. Entonces, que el segundo caso, la procedencia de la acción de tutela en ningún caso está sujeta a que la acción se vea materializada en un acto jurídico escrito, lo que indica el carácter informal de esa acción de tutela, puesto que la acción u omisión no necesariamente usted va a solicitarla a través de un acto materializado, a través de un acto jurídico que le dé la autoridad pública o que le dé un particular. No, es que entonces la autoridad pública infringió mi derecho fundamental a tal cosa porque entonces vea, aquí está el fundamento. O porque por ahí me hicieron, no sé si fue en este grupo o en otro, me hicieron una pregunta, doctor, entonces tenemos que hacer, primero tenemos que interponer una acción de tutela, perdón, un derecho de petición para poder interponer una acción de tutela. No, no necesariamente. Usted puede interponer su acción de tutela cuando los hechos sean suficientemente claros y usted no necesite que la autoridad pública le expida ese acto jurídico por escrito. No necesariamente, si es suficientemente claro. Más sin embargo, si usted quiere tener un medio probatorio idóneo, suficiente, que no deje demasiados cabos sueltos para la interpretación contraria, pues usted se cerciora antes y usted presenta un derecho de petición y usted tiene las pruebas que tenga. Pero imagínese si usted está inminentemente en un caso donde necesariamente tenga que atenderse o protegerse un derecho fundamental de forma rápida y expedita y usted va a esperar entonces primero una petición y después es que va a presentar su acción de tutela. No, fíjese tantas cosas tan informales que usted puede sacar de la acción de tutela que son infinitas. Eso va a depender entonces de la forma en cómo se interponga. ¿Qué les iba a decir yo con respecto al primer cambio de este objetivo? Para que quede claro y señalárselo. Contra las acciones y omisiones de los particulares. Esta parte quería hacerle énfasis porque yo, yo mantengo una tesis, mantengo un discurso, no sé cómo lo quieran llamar, mantengo una posición en donde un decreto extraordinario jamás puede contradecir los principios que orientan el sentir de una constitución. Y nosotros bien analizamos en la clase pasada, analizamos un artículo de la Constitución, que es el artículo sexto, que decía muy enfáticamente, dentro de ese principio que orienta la Constitución, los derechos constitucionales, dice que los particulares, y si usted puede buscarlo de forma particular, ahí en su Constitución, vuelva nuevamente a leerlo, el artículo sexto, nos dice que la Constitución política, perdón, que los particulares responden únicamente por sus acciones, responden por las acciones, más sin embargo, no responden por la omisión. O sea, los particulares responden única y exclusivamente por lo que hacen, no por lo que dejan de hacer. En ese orden de ideas yo estoy un poquito en contra o mantengo una percepción de que cuando a mí un decreto extraordinario me dice que también se puede proceder contra una acción y una omisión de particulares, no creo, no encuentro dónde se sustenta esta parte de la norma que nos indica a nosotros que yo como particular voy a responder por las omisiones eh, que yo tenga en materia de derechos fundamentales. Primero de todo, ¿qué tipo de omisión creen ustedes que un particular puede tener sobre sobre los derechos fundamentales? ¿Qué tipo de omisión? O imagínense, ¿qué particular creen ustedes que puede violar un derecho fundamental de forma constante y repetitiva? Digamos, una persona jurídica.
Digamos que es lo más típico que usted puede encontrar de violación de derechos fundamentales visibles y tangibles. Una persona jurídica, es decir, una empresa, es decir, eh, una copropiedad, ¿cierto? Aló, ¿me estás escuchando? Aló, aló, aló. Claro, profesor, estamos escuchándolo. Ah, listo, listo, qué pena. Lo que pasa es que me salió aquí arriba un icono que decía problema de la red. Ok, entonces, ¿dónde usted cree que va a, dónde usted cree que va a encontrar una omisión por parte de particular? ¿Dónde cree usted? Usted va a encontrar al contrario, va a encontrar un particular que de acuerdo a sus actos le vulnera un derecho fundamental. Caso ejemplo, una empresa no me dio una respuesta. ¿Qué hizo ahí? Actuó, ¿cierto? No me dio una respuesta, quiso actuar de mala fe. No está omitiendo, porque es que la empresa no tiene el deber jurídico dentro de sus estatutos de darle una respuesta a usted. No lo está. Entonces, si no lo está, ¿cómo va a responder por su omisión? Más bien se le debe, es que no, o sea, lo actuado fue de mala fe. No me quiso dar una respuesta porque de pronto sabe que se puede meter en un problema, por decir así. O por ejemplo, el conjunto cerrado me bloqueó el acceso a la piscina. El edificio entonces me bloqueó el acceso a la piscina entonces porque, no sé, se encontró una prueba de violación del reglamento de copropiedad que yo nunca supe, yo nunca me enteré de eso. Entonces voy yo a mi piscina y me dicen, no, usted no puede entrar aquí. ¿Está actuando o está omitiendo? Está actuando en particular. Sin embargo, yo no veo una omisión. Caso excepcional sobre esto, como siempre, el derecho penal. En el derecho penal, obviamente, usted va a encontrar que los particulares tienen una obligación y es el deber de socorro o auxilio. Entonces, ante el deber de socorro o auxilio, usted sí está obligado a actuar. Y el hecho de que usted no actúe, sino que omita su deber de actuar conforme al llamado de auxilio o socorro, usted está como particular omitiendo una obligación directa que le está dando la ley como particular. Sigo manteniendo eh, mi decisión de que incluso ante las decisiones penales, esto no debería ni siquiera ser así. Ni siquiera debería ser así, salvo que entonces exista una complementación de esa orden legal que le diga a los particulares van a responder por la omisión de esto. O por lo menos interpretar constitucionalmente, la Corte Constitucional deba interpretar entonces el principio orientador de los derechos constitucionales, que es el artículo sexto, y a darle una eh, excepcionalidad o una claridad con respecto a la omisión de deberes por parte del particular. Sin embargo, si no lo hay así, si no se contempla, yo diría y mantengo esta posición que ni siquiera en lo penal se debería eh, mencionar el deber de acudir, ni siquiera. Vamos entonces, finalizado la especificidad de la procedencia de la acción de tutela, pasamos a las garantías a esas garantías de coerción de un derecho fundamental, de protección de un derecho fundamental. ¿Cómo ha sido una garantía de coerción? Hablamos de garantía de coerción porque se supone que para que el Estado pueda imponer una orden, esa orden que nos menciona el artículo 86 de que por ahí dice, búsquenlo nuevamente, ténganlo, ábranlo ténganlo en su mano, artículo 86 por ahí, inciso tercero o segundo, dice que en qué consiste entonces esa orden, en qué consiste entonces esos
objetivo de la acción de tutela? Pues consiste en un fallo, ¿cierto? En un documento, en un papel que le va a dar el juez a la persona que presuntamente está violando un derecho fundamental, le va a decir, oiga, cumpla el deber o deje de actuar de tal manera que no ponga en estado de vulneración o amenaza el derecho de fundamental, el derecho de tal persona. Por favor. Pero puede surgir pues, la grandiosa idea por parte de la entidad que está infringiendo ese deber de proteger derechos fundamentales o garantizarlo o darle su debida atención. Entonces dicen, no, yo no quiero cumplir, no quiero hacer absolutamente nada, o ni siquiera ante la petición de auxilio de este ciudadano quiero hacer absolutamente nada. Entonces, veamos qué dice el decreto 2591, que no menciona el artículo 86 sobre qué tipo de medidas de protección o llamadas medidas provisionales puede tener la justicia colombiana para entonces eh, proteger los derechos fundamentales. Veámoslo entonces. ¿Qué menciona el decreto? Dice que desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Punto hasta aquí. Cuando menciona el acto y menciona suspenderá, cuando el decreto menciona estas cosas, amenace y vulnere, vamos a subrayar lo importante. Cuando entonces se presente un acto jurídico que sí está materializado, es decir, hay un acto que se escribió por la entidad pública, la autoridad, la entidad privada, cualquier cosa, cualquier toma de decisión que se haya tomado, desde un acto administrativo en una alcaldía y desde eh, un acta de reglamento o un acta de una junta o asamblea de copropietarios en un edificio, puede suspenderse los efectos. Fíjense que, fíjense que muchos leen este acto como si fuera un acto de la administración pública, pero aquí no hablan en ningún momento que sea de carácter público, sino que por allá los que estudian derecho administrativo, derecho público, siempre creen que cuando se refieren a actos se están refiriendo a acto administrativo o acto jurídico. No, un acto perdón, o un acto público, no. Un acto vendría siendo cualquier acto jurídico. Cualquier actuación jurídica es desde lo particular y desde lo público. Firmar un acta de copropietario es un acto jurídico. Genera efectos jurídicos, obligaciones legales para todos los miembros de una copropiedad. Pero también un acto jurídico podría ser un acuerdo que expide un alcalde. Entonces, desde ese orden de ideas, si usted tiene esta medida provisional porque no es definitiva, si usted tiene una medida provisional, que todavía como usted como juez no sabe si lo que le están diciendo con respecto a ese acto jurídico es cierto o no, pero para evitar un perjuicio y usted analizar bien ese acto jurídico, usted dice, mientras lo que dure esta sentencia, perdón, este proceso de acción de tutela, vamos a suspender ese acto. Vamos a suspender el acto de la copropiedad o vamos a suspender el acto de la alcaldía. Vamos a suspenderlo. No va a generar efecto alguno. Se tomó la decisión en la copropiedad de que entonces hay 15 millones de pesos que quedaron de una rifa que se hizo. Entonces los 15 millones de pesos se van a invertir entonces en implementación de la construcción de una nueva oficina para la administradora. Imagínense ustedes. Entonces los copropietarios vienen y dicen, no, espérense un momentico, ¿cómo así? ¿En qué momento se tomó la decisión? No, que se tomó la decisión en la asamblea y esto, no, no. Pero ¿en qué momento nos citaron?
¿En qué momento nos dijeron que teníamos que acudir aquí o allá? ¿O será que se surtió el procedimiento indicado para citar a los copropietarios en una asamblea de copropietarios? ¿Será que se surtió el procedimiento que contempla entonces la disposición de las normas urbanísticas en propiedad horizontal? ¿Será? Pues no, no se cumplió y por ende entonces hay una violación al qué. ¿Lo hemos aprendido? ¿Al qué? Yo quiero que me lo mencionen, menciónenlo. Debido proceso. Hombre, el debido proceso. Como hay una violación a debido proceso, pues entonces es un procedimiento que estipula la ley 675/2001 en materia de propiedad horizontal y por ende, si es un procedimiento, se debe cumplir y en ningún momento se hizo. Ese acto queda suspendido hasta que un juez de tutela me resuelva esa situación y ninguno en la copropiedad puede tomar ninguna decisión conforme a ese acto de la asamblea o de la administración. Ahora vámonos para la parte pública. Si entonces el acto administrativo de la Secretaría de Hacienda de aquí de Cartagena toma una iniciativa con respecto a emitir unos certificaciones financieras para la compra de unos bonos de mercado en medio de la pandemia y esto, usted dice, ese acto administrativo se surtió por los procedimientos legales sobre la verificación previa de que existiese una disponibilidad presupuestal para emitir estos bonos de compra, para comprar estas cosas, o lo hizo así arbitrariamente. No, que lo hizo arbitrariamente, pues entonces hay también una violación del procedimiento que se debía surtir con respecto a este acto administrativo, o peor aún, o hay un mal procedimiento de notificación sobre un, una declaración de retiro del cargo, me van a retirar del cargo público porque supuestamente mi calificación fue insatisfactoria y mi calificación de servidor público me dice a mí que ya no debo estar ahí y por ende el alcalde me notifica de una forma extraña que, que debo quedar por fuera del cargo, que debo quedar por fuera del cargo a partir del lunes 18 de mayo, debo quedar por fuera del cargo y por ende no me vaya a presentar. Hombre, yo interpongo una acción de tutela, presento mi acción de tutela porque entonces ese acto administrativo no cumple con las reglas de procedimiento establecidas en la normatividad administrativa para la expedición de actos administrativos, actos jurídicos de carácter público, y por eso entonces solicito al juez esa protección y el juez de forma provisional puede ordenar la suspensión de los efectos de ese acto y yo puedo venir a trabajar el día lunes porque está suspendido el acto. Yo voy a trabajar el día lunes y ese día no me lo descuentan. Ese día me lo tienen que pagar. ¿Por qué? Porque está suspendido el acto hasta que la decisión de la acción de tutela se resuelva. Eso como medida provisional y fíjense que lo contempla es el decreto reglamentario, eso no lo contempla la constitución política ni lo contempla cualquier otra norma, lo contempla es el decreto que lo reglamenta. Segundo ítem, se los clasifiqué así para esto es un solo párrafo, pero se los clasifiqué así para que entonces vayamos haciendo el análisis uno por uno. Dice, sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución para evitar perjuicios ciertos e inminentemente al interés público. En todo caso, el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. ¿Cómo así? Como la acción de tutela es de carácter informal, prácticamente todo se traslada al criterio excepcional, al criterio jurídico, a la regla de la experiencia y del conocimiento que tenga el juez en esa materia y entonces el juez de forma unánime interpreta la situación fáctica dependiendo de su gravedad y de los argumentos que se presenten por las partes. Y entonces el anterior
enunciado que dice de suspender el acto, dice, sin embargo, y luego de la suspensión. Esto opera después de que la solicitud de suspensión está o después de que se decretó la suspensión. Dice que sin embargo, si yo considero, si me están argumentando la persona que se ve afectada en esta producción de este acto, me dice a mí que el hecho de suspender el acto genera mucha más vulneración a un interés que sea público. La no aplicación de ese acto genera un interés que sea público y el único que se está afectando es este señor que está aquí, que está reclamando su derecho fundamental. Sin embargo, si es así, salvo que sea de esa situación, yo podría dos cosas como juez, o levanto la suspensión de ese acto o nunca la decreto, haciendo la salvedad de que puede proceder la suspensión porque hay algo que analizar. Sin embargo, no doy la orden de suspenderlo porque dentro de mi análisis yo considero que suspenderlo vendría siendo mucho más perjudicial que no suspenderlo. Continúa diciendo que la suspensión de la aplicación se notificará inminentemente a aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud por el medio más expedito posible. Expedito posible, cuando esto es una palabra que usted se la va a tropezar siempre en en el procedimiento de acción de tutela y todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales. La palabra expedito vendría siendo algo que es rápido, algo que sea bastante eficiente, algo que sea eh, bastante sí, eficaz en la comunicación, que sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque como estamos ante un peligro inminente de una vulneración de un derecho fundamental, los actos de comunicación de estas protecciones deben ser rápidos, deben ser vertiginosos. Entonces, nuevamente leo y dice que la suspensión se aplicará, se notificará inmediatamente a aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud por el medio más expedito. Esa suspensión se debe notificar a la persona contra quien se haya solicitado esa suspensión. Es decir, en últimas, usted va a tener que notificar a ambas partes por el medio más expedito. Eso es lo que trata de decir esta parte. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o de seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. Nuevamente, fíjense que nos encontramos con el planteamiento de las circunstancias de casos. Las circunstancias de caso va a variar la decisión o la toma de decisión, perdón, que tenga el juez. En este caso, con respecto a las medidas provisionales. A pesar de la suspensión, el juez entonces, dependiendo de las circunstancias del caso, podrá entonces tomar cualquier medida para proteger el derecho. Cualquier medida. Vaya desde la suspensión, vaya desde entonces la exhortación de una norma, vaya desde la solicitud de un oficio de protección por parte de la Policía Nacional, cualquier medida. Usted podrá entonces tomar cualquier medida, dice el decreto, como juez, para garantizar que el derecho no llegue a materializarse, no se consuma o que por lo menos se evite la amenaza o persista la vulneración. El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado. Es lo mismo que mencionamos anteriormente. Es decir, porque por cualquier circunstancia de forma oficiosa, ¿oficiosa qué es? Oficiosa es arbitraria. El juez toma, cuando usted le mencionen que un juez está tomando una decisión de forma oficiosa, métaselo en la cabeza, es sinónimo para que quede bien claro. El juez está tomando atribuciones sin que nadie se lo está
se lo esté pidiendo que lo haga. Está tomando decisiones sin que le pidan que la tome, sino que él arbitrariamente decide algo, o eso es oficiosamente, o a petición de partes, en este caso, entonces sí puede operar la petición de las partes por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución a las otras medidas cautelares que hubiere dictado. Bien, pasada la primera hora, entonces, para que entonces no haya entonces ese cansancio mental, como ya vamos a saltar a la parte del mecanismo transitorio, entonces hagamos un freno hasta aquí, vamos a pararnos, vamos a hacer una pausa activa, 10 minutos, 15 minutos, regresamos acá para entonces retomar con la parte del mecanismo transitorio y vamos a hablar otras cositas como los cambios que sí tuvo, bastante, unos cambios que sí tuvieron que ver incluso no con la constitución ni con el decreto, sino porque hoy en día existen nuevas normas que cambiaron ciertos contenidos del decreto. Entonces, 15 minuticos, regresamos, por favor. Hola, hola, pasó algo, hola.
Hola, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a reanudar. Vamos a reanudar. Vamos a volver. Dícenle a los compañeros que se separaron, ya vamos a volver nuevamente. Aló, 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 aló. Bueno, ok. Oye, Mario de Martín, esta es mi llamada. Sí. Martín puede decir que mi suegra bebe ron, mi suegro bebe ron. Señor Vos Ángel, bebes. señor Ángel, por favor, vamos a apagar los micrófonos. Profe, ¿será que me puede silenciar? Que tengo el internet muy lento y no me deja. Hasta este punto, hasta este punto, entonces, nosotros lo que hemos visto para eh, que quede entonces bien marcado lo que hemos visto hasta el momento, son las modificaciones, haciendo un pasón así de lo que ya hemos mencionado, sobre los cambios que se introdujo por el decreto, o no los cambios, digamos la ampliación, la reglamentación que se impone con respecto al objeto, entonces añadir, entonces se tiene que tener en cuenta los casos en concreto para dictaminar o verificar la protección de los derechos constitucionales fundamentales, que aunque incluso cuando se presenten los estados de excepción, también entonces se va a proceder como objeto primordial para la protección de derechos fundamentales la acción de tutela. Cuando llega entonces a la parte sobre la protección de esos derechos que debe eminentemente sopesar, verificar el juez de tutela, pues entonces esos derechos que debe proteger los va a empezar a juzgar, a ponderar, también haciendo uso de los casos en concreto e incluso aquellos que no están contemplados en la Constitución como normas fundamentales, derechos fundamentales, hablándose entonces de los derechos de segunda generación, objeto de discusión de la clase de ayer, y que entonces son las circunstancias fácticas o circunstancias de hecho que nos van a decir qué derechos van a estar por encima de otros, teniendo en cuenta ese interés general, y que no implica el hecho de que la esencia misma de ese derecho esté por encima, sino que en el caso en concreto la aplicación de ese derecho va a primar sobre el de segunda generación, o incluso dentro de unos de primera generación podemos encontrar unas ponderaciones, como por ejemplo ponderar un derecho a la vida con un derecho a la libertad, que usualmente se, se, se pasa ponderando hoy en día en Colombia sobre la libertad de expresión, un derecho a la vida. Entonces, ¿qué prima más? Si la libertad de una persona a tener un bebé, o entonces a suprimirle perdón, la libertad de una persona a no tener un bebé, un hijo, o el derecho a la vida que sí debe entonces tener ese bebé, esa persona debe nacer y debe venir al mundo. Entonces, esos derechos de primera generación se empiezan a juzgar, a ponderar con base a los casos en concreto. Sin embargo, hay casos en concretos con respecto a estos derechos de primera generación que no admiten de pronto interpretación arbitraria, puesto que recordemos entonces que su forma de interpretación debe ir acorde a los tratados internacionales, a las decisiones por las cuales los estados han suscrito y acordado y ratificado tratados en materia de derechos humanos, y qué derechos adquiridos ya se encuentran incorporados en la Constitución por la ciudadanía, e incluso a aquellos que todavía no son considerados como ciudadanos. Entonces, ¿qué derechos humanos deben protegerse a estas personas o a estos sujetos que todavía ni siquiera se les da la connotación de personas? ¿Cómo deberían interpretarse a la luz de los tratados internacionales? Esto lo menciona el mismo decreto que reglamenta la acción de tutela.
Después pasamos con respecto a la procedencia. Hicimos una claridad respecto a la acción y omisión por parte de las autoridades como procedencia general de la acción de tutela de la autoridad pública, pero sin embargo este decreto reglamentario, al reglamentarlo, incluye la acción y la omisión hacia los particulares. Esto se ve confrontado con el principio orientador del artículo sexto de la Constitución Política al decir de que solamente los particulares deberían responder única y exclusivamente por su acción. Sin embargo, cuando el decreto reglamentario los menciona, diciendo que la procedencia de la acción de tutela también, valga la redundancia, es procedente contra la omisión del deber de un particular, entonces pues hay dos concepciones o teorías encontradas. Eh, entonces, aquí parece un momentico, me dicen, profe, acaba un juez usualmente pronunciarse sobre el caso de Álvaro Uribe, logró una acción de tutela alegando que Gustavo Bolívar viola el derecho al buen nombre y la defensa de Gustavo Bolívar alega el derecho a la libre expresión. Correcto, es un buen ejemplo con respecto al juzgamiento y a la interpretación de los derechos, sobre qué derecho entonces debería primar más. Vean el ejemplo que lean el chat sobre el ejemplo que acaban de poner. Entonces, después continuamos con las medidas provisionales que se pueden interponer por parte del juez. Estas no las interpone el, el solicitante. Perdón, las puede solicitar, mas no las decreta el solicitante. Es decir, la persona que interpone la acción de tutela no decreta las medidas provisionales que le aplique al caso en concreto, sino que es el juez, de acuerdo a su criterio personal, a su regla de experiencia, a su capacidad de juzgamiento, quien tiene entonces la potestad de decidir cuáles son las medidas de carácter provisional que se pueden interponer o que se pueden decretar para la protección de derechos fundamentales, comenzando por regla general con la suspensión de los actos que generen la vulneración de un derecho fundamental. Cuando se entiende acto, explicamos de que acto no era únicamente el acto que se expide en materia pública, como un acto del alcalde, no solamente era eso, sino que también podríamos decir que un acto puede ser jurídico cuando lo expide también un particular. Dos ejemplos que colocamos aquí fueron los actos que expide una copropiedad en materia de propiedad horizontal a través de su asamblea y que no surte los procedimientos de ley, entonces hay una vulneración al debido proceso y por ende entonces se puede solicitar una acción de tutela y la acción de tutela se puede decretar la medida provisional de suspensión de ese acto de la asamblea de copropietarios. Entonces el juez, para evitar un perjuicio o para evitar que se vulnere un derecho fundamental o se siga vulnerando un derecho fundamental, suspende las decisiones de ese acta de asamblea. Y también lo vemos en los actos de los alcaldes cuando tampoco se expide un acto administrativo que declara insubsistente o retira del cargo a una persona que ejerce cargo público, un servidor público, porque haya sido calificado de forma insatisfactoria. Entonces el juez suspenderá temporalmente, provisionalmente, como ustedes lo ven ahí en el título, medidas provisionales, suspenderá provisionalmente los efectos jurídicos de ese acto administrativo. El servidor público, durante el periodo que, que dure la acción de tutela, el procedimiento de tutela, pues gozará de esa suspensión como garantía de que no se le va a vulnerar o no se le está poniendo en riesgo su derecho fundamental a un debido proceso. Entonces, eso como regla general, pero aclara el decreto que sin embargo esa petición puede surtir a partir de una petición que realice el solicitante o de forma oficiosa, pero que en todo caso va a juzgarla o a decretarla dependiendo del interés público que genere. Si el hecho de suspender ese acto
pone en riesgo un interés público, entonces decide no suspenderlo o puede levantar esa suspensión en caso tal. Que las notificaciones del acto de suspensión, pues obviamente tiene que realizarse tanto al solicitante o a la persona a quien va dirigida esa acción de tutela. ¿Cómo se debe hacer esa notificación? A través de un medio que sea expedito, y que ese término expedito significa que sea ágil, vertiginoso, rápido, entonces eficaz, eh, y que por último entonces siguen teniéndose en cuenta al momento de expedir otras medidas provisionales que sean diferentes a la suspensión de los actos. Se pueden expedir otras medidas provisionales, sea cual fuera. Pusimos el ejemplo de que el juez puede solicitar a la policía a través de un oficio. Un oficio es un papel, un documento. Entonces se le emite un oficio a la policía para que entonces genere un acto de protección o medida provisional si se requiere la presencia de una policía. Eso dependiendo, entonces finaliza esa parte diciendo que dependiendo de conformidad con las circunstancias del caso en concreto. Llegamos entonces a la parte del mecanismo transitorio que bien en algún momento ustedes hicieron un ejercicio a través de Moodle sobre este mecanismo transitorio de la acción de tutela. El título es el mecanismo como transitorio. Dice el mecanismo porque se sitúa como el mecanismo viene siendo la acción de tutela, y la acción de tutela se presenta como mecanismo transitorio cuando lo que se pretende es evitar un perjuicio irremediable, aún, fíjense, ahí en la pantalla lo tienen, aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial. La acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Aquí lo más importante es que el afectado dispone de otro medio de defensa judicial. Es decir, usted tiene otro instrumento, otra herramienta que le va a garantizar la protección, la defensa judicial. Pero si no existe algo que sea más, nuevamente digo, expedito para la protección de un derecho fundamental, aun cuando se tenga otro medio de defensa, pues usted va a poder interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio, provisional, temporal, para evitar un perjuicio irremediable. Entonces hay unas reglas en específicas que el decreto contempla sobre este particular, porque es que el artículo 86 menciona que se puede interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio, pero entonces el decreto reglamentario lo que hace es especificar todo lo que tenga que ver con eh, qué tiene que ver el mecanismo transitorio, cómo se contempla, cómo se regula o se reglamenta ese mecanismo transitorio, cómo se debe entender el mecanismo transitorio de la acción de tutela. Entonces, dice que en los casos que se señalan anteriormente, es decir, el mecanismo transitorio, eh, dice que en los casos del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia, en su orden permanecerá vigente solo durante el término que la autoridad judicial contemple y utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. Esta parte nos quiere decir que hasta que no exista una decisión tomada, hasta que no exista una solución al caso que se está planteando, esta acción de tutela o los resultados de la acción de tutela pueden perdurar en el tiempo, pueden permanecer vigentes hasta lo que dure entonces que el término de que la autoridad judicial que sea competente, cuando habla que sea competente es que como usted tiene otro medio de defensa judicial, ese otro medio de defensa judicial
podrá entonces o sea, dirigirse hacia un juez que no sea el juez de tutela. Entonces el juez competente ya no será el juez de tutela, sino otra autoridad. Y hasta que esa otra autoridad dé un fallo, dé una solución a su caso, entonces permanecerá vigente el tratamiento de la acción de tutela como mecanismo transitorio. Y por eso es que es transitorio, porque lo que se busca es evitar un perjuicio. Y si lo que se busca es evitar un perjuicio irremediable hasta que el sujeto que crea que tiene afectación en sus derechos fundamentales encuentre solución a su caso, la tutela entonces permanece vigente. Entonces la pregunta es, ¿será que entonces esa permanencia de vigencia de la acción de tutela en el estado transitorio, si, el conflicto dura demasiado tiempo, ya sea por congestión judicial, por lo que sea, o porque la persona está impedida para realizar los actos, o por lo que sea, ¿será que entonces se convertirá en permanente esa decisión o ese trámite transitorio de la acción de tutela? Entonces, la respuesta es la siguiente. El decreto 2591 de 1991 nos dice cuál es el tiempo máximo para que una persona quien ha instaurado una acción de tutela y se la haya aceptado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, acuda al verdadero juez competente. Entonces dice, en todo caso, el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de 4 meses a partir del fallo de tutela. Entonces usted, a partir del momento en que el juez le haya protegido su derecho fundamental de forma transitoria para evitarle un perjuicio irremediable, a partir de ese momento usted cuenta con 4 meses. A partir de ese momento usted cuenta con 4 meses a partir de la expedición del fallo de tutela para que entonces presente el mecanismo de defensa judicial idóneo, para que usted presente el mecanismo judicial idóneo. Esto no quiere decir, o sea, ya con esto quiere decir que el mecanismo transitorio no se puede convertir en algo permanente, puesto que entonces perdería su naturaleza de transitoriedad. No se puede contemplar la acción de tutela como mecanismo transitorio, como una decisión de forma permanente. Ojo con esto. Sus efectos pueden durar en el tiempo, obviamente mientras dura una decisión. Es decir, puede durar los efectos de la acción de tutela si usted dentro de los 4 meses siguientes al fallo interpone la decisión, interpone la acción idónea. Lo que le dure esa acción idónea, le van a garantizar la protección de su derecho fundamental. Si se tardó un año en resolver el juez competente, dictaminar una sentencia o decidir sobre el caso en concreto, entonces el fallo de la acción de tutela durará lo que dure también el tiempo de esa decisión, lo que dure el juez competente en tomar esa decisión. ¿Qué pasa entonces si la persona no interpone la acción idónea durante ese tiempo de los 4 meses? Entonces el decreto nos menciona que si no se instaura, va a cesar los efectos de este. Cuando se refieren a los efectos de este, se están refiriendo a esto que está aquí. Se está refiriendo al fallo. Si la persona no instaura dentro del término de 4 meses a partir de la expedición del fallo de tutela, la acción que va hacia el juez competente, si no la interpone, pues entonces cesan los efectos del fallo. Ya el fallo carecería entonces de efectos legales y la autoridad o la entidad a quien se le interpuso la acción de tutela y que deba cumplirlo, pues pasados los 4 meses, ya podrá dejar de cumplir ese fallo. Pasados los 4 meses, si no se le ha notificado de que ya la persona interpuso la acción idónea, entonces dejará de cumplir ese fallo. ¿Por qué? Porque la persona ha desistido.
También entonces, cuando se utilice la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar daños irremediables, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad. Esta acción de nulidad es una acción administrativa, es un medio de control administrativo. Ese medio de control administrativo, que es la acción de nulidad, está contemplado en la Ley 1437 del año 2011, que es el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo en Colombia. Esa ley, esa acción, ese medio de control le sirve al ciudadano cuando las actuaciones de una autoridad pública no vayan acorde a las normas constitucionales. Entonces podrá solicitar la nulidad de ese acto a través de un procedimiento llamado acción de nulidad ante un juez contencioso administrativo. Y ese juez contencioso administrativo expulsa del ordenamiento jurídico, expulsa del sistema jurídico, saca a ese acto jurídico por ser contrario a la Constitución. No obstante, este procedimiento de acción de nulidad no es tan rápido no es tan rápido como la acción de tutela. Por eso entonces dice aquí, el decreto dice que cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez, si lo estima procedente, podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure ese proceso. Mientras dure, ¿cuál proceso? El proceso de la acción de nulidad. Como repito esta parte. Hay un proceso en Colombia que se llama acción de nulidad. Ese proceso de acción de nulidad, eso no nos compete a nosotros estudiarlo, eso ustedes lo van a estudiar cuando lleguen a Derecho Administrativo en su carrera, a la asignatura de Derecho Administrativo. No obstante, para que sea de su conocimiento, usted debe conocer que existe en Colombia una acción llamada acción de nulidad. Esa acción se interpone cuando el ciudadano observa que el acto jurídico administrativo que expide una entidad pública es contrario a la constitución política. Cuando ese acto es contrario a la constitución política o a las normas. Entonces, como es contrario, usted observa que ese acto administrativo es contrario, o sea, le pega directamente a la constitución política, no obedece lo que la constitución política dictamina, entonces es un acto ilegal. Y la forma que usted tiene como ciudadano de sacarlo, expulsarlo, solicitar que se elimine la existencia de ese acto porque es contrario a la constitución, es a través de una acción de nulidad, que es la que les estoy señalando. Esa acción de nulidad está contemplada en la Ley 1437 del año 2011. Esa Ley 1437 del año 2011 nos dice a nosotros que los ciudadanos, cuando observan que hay un acto que es contrario a la Constitución, puede solicitar ante un juez contencioso administrativo la expulsión, la declaratoria de la nulidad de este acto. El decreto 2591 nos dice que si ese acto está vulnerando los derechos fundamentales porque va contrario a la Constitución, entonces le dice a los ciudadanos que cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la acción de tutela va a proceder, va a ser procedente, incluso cuando conjuntamente usted como ciudadano ha instaurado una acción de nulidad. Usted va a solicitar al mismo tiempo la expulsión del acto administrativo por ser contrario a la Constitución y al mismo tiempo le va a solicitar a un juez de tutela que le proteja un derecho fundamental en caso de que ese acto administrativo
le esté generando una afectación a sus derechos fundamentales. No hay ningún impedimento, sino que el juez le va a recibir la acción de tutela como mecanismo transitorio y usted va a estar protegido hasta que el juez contencioso expulse, saque, elimine, decrete la inexistencia de ese decreto, de ese acto administrativo por ser contrario a la constitución política. Esa parte quedó clara, sí quedó clara o me toca repetirlo porque si no quedó claro, como estoy metiendo aquí otra acción, no quiero que se confundan. ¿Eso quedó claro? Bien. Supongo que ante el silencio, Si puede repetirla mejor, profe. vamos a repetirla entonces. Vamos a repetirla. Primero de todo, para, debemos entender que es un mecanismo transitorio. Un mecanismo transitorio, ya lo hemos estudiado, usted debe reconocer que hay otro instrumento que puedes utilizar para defender tus derechos. Hay otro instrumento. O sea, no haga de la tutela un instrumento que siempre lo utilice para la defensa de sus derechos constitucionales, etcétera. No lo haga, no lo haga. ¿Por qué? Porque la norma le dice, cuando usted tenga otra herramienta, por favor utilice otra herramienta y deje esta que se llama acción de tutela cuando el caso en concreto lo exija, cuando necesariamente deba solicitarla porque hay un peligro inminente y está vulnerando su derecho fundamental que necesita una protección rápida. Entonces, si usted tiene otra herramienta, por favor, utilícela. Sea eficiente con los instrumentos que le da el Estado, con las herramientas de defensa que le da el Estado. No utilice esta de último. Pero entonces, ¿qué le dice el decreto? Hombre, tampoco es que utilice esta acción de tutela de último. Más bien, vamos a introducir una terminología que se llame mecanismo transitorio. Usted utilice la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aunque tenga otra herramienta para solicitar su derecho. Utilice esta de tutela cuando crea que su derecho, la no aplicación o protección de su derecho, de su derecho, pueda generarle un perjuicio irremediable. Entonces, el juez le va a aceptar como mecanismo temporal la acción de tutela. Pero, ¿qué le dice este último inciso? Le dice, fíjese que en los actos administrativos, en los actos públicos, en los actos que usted, en donde le cabe la acción de nulidad, esta que le estoy señalando en rojo, cuando a estos actos administrativos le cabe la nulidad, entonces usted interponga la acción de nulidad que le dice la ley 1437, que es la herramienta para sacar del ordenamiento jurídico del país, para eliminar la existencia de este acto que usted está diciendo que es contrario a la Constitución, el acto administrativo. Vamos a ir con ejemplo acá. Yo, alcalde de Cartagena, expido entonces un documento, un acto administrativo, en donde el contenido de este acto administrativo, el contenido de este acto administrativo, tu piedad, resulta y pasa que observas que esto que yo hice como alcalde, dentro de lo que transcribí, hay algo que tú te percataste que va en contra de la Constitución. Y lo que yo estoy diciendo aquí, entonces, por ejemplo, yo prohibí que durante el tiempo de confinamiento las personas salgan y todas estas personas pueden salir eh, dentro de este confinamiento, de esta problemática de pandemia, de acuerdo a su número de cédula y de acuerdo a su género, de acuerdo si es hombre o mujer. Entonces, los sujetos de la comunidad LGBTI, entonces, lanzan un grito y dicen,
¿Cómo así, señor alcalde? ¿Cómo así que entonces usted a través de este acto administrativo usted está diciendo que van a salir de acuerdo al número de cédula y de acuerdo a si es hombre o es mujer? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se consideran ni hombre ni se consideran mujer? Porque somos una mezcla completamente rara y no sabemos si somos hombres o somos mujeres. Entonces, que usted ¿será que usted está desconociendo entonces a través de su acto administrativo ese derecho que yo tengo a mi libertad para escoger mi identidad como tal de género? Entonces, dice el alcalde, hombre, yo no estoy diciendo eso. Pues entonces la comunidad dice, pues que es que ahí nos está excluyendo. Ahí hay una vulneración y usted está haciendo y expidiendo un acto administrativo que va en contra de los derechos fundamentales y de los derechos constitucionales. Entonces, si ya tengo claro, ahora que me sirva este ejemplo para decir, si ya tengo claro entonces esto, si ya tengo claro que el acto administrativo está contrario a la Constitución, entonces esa persona de la comunidad LGBTI que no se siente ni de allá ni de acá, entonces lo que va a hacer es eh, solicitar, tiene la posibilidad de proteger su derecho a través de dos cosas, de dos herramientas. Uno, a través de una acción de nulidad, ¿cierto? A través de una acción de nulidad. Podrá solicitar la acción de nulidad porque esto es un acto administrativo, entonces que consideran que va en contra de la Constitución, que por ende entonces eh, se debe decretar la nulidad de este acto porque va en contra de la Constitución y de los derechos fundamentales. Sin embargo, la ley y el decreto 2591 le da la garantía a estos ciudadanos de la comunidad LGBTI que no esperen un fallo con respecto a la acción de nulidad dentro de los juzgados de los contenciosos administrativos, sino que también al mismo tiempo que presentan esta acción para retirar este decreto, pueden presentar una acción de tutela al mismo tiempo y el juez le puede aceptar la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, es decir, que no se sientan afectados en sus derechos fundamentales. ¿Qué va a solicitar? ¿Qué se va a solicitar en la acción de tutela? Se va a suspender los efectos jurídicos de este acto administrativo. Queda suspendido. Suspendido quiere decir es ahí latente. No se ha eliminado, todavía existe, pero solamente no se aplica hasta que entonces el juez que está llevando a cabo, por otro lado, la acción de nulidad, entonces resuelva si debe eliminarlo o no del ordenamiento jurídico. Eso es prácticamente lo que dice esta parte. Ahora, eh, no solamente es lo de la revisión, porque yo simplemente coloqué el ejemplo de aquí de la coyuntura de salud pública en su sentido de expedición del decreto, puesto que en ese momento todos los decretos en los estados de excepción pasan a una revisión por parte de los de los tribunales administrativos para hacerle su revisión de constitucionalidad o de legalidad. Entonces, eso es otra cosa, eso es en medio de los estados de excepción. Pero si no estamos en un estado de excepción, aplica lo que acabo de decir. Por un lado va la nulidad del acto y por el otro la acción de tutela que obliga a la suspensión del acto. Eh, durante este tiempo, Cindy, veo aquí Cindy, Piedad, transitorio puede llegar a ser permanente, a papá, este fallo de tutela transitorio, revisión. Exactamente, durante los 4 meses, efectivamente, durante esos 4 meses dura transitoriamente el fallo de tutela. El fallo de tutela dura este término de 4 meses hasta que la persona pueda dirigirse a, a instaurar la acción idónea. Ojo, es para instaurar la acción idónea. No quiere decir que después de 4 meses ya no opera el fallo de tutela. Los 4 meses es para que la persona instaure el mecanismo idóneo, por ejemplo, la acción de nulidad.
sea, la persona tiene 4 meses después de que exista el fallo de tutela para interponer la acción idónea. Pero si la interpone dentro de esos 4 meses, la protección del fallo de tutela dura lo que dure el procedimiento, eh, por ejemplo, de la acción de nulidad, dura lo que dure el proceso. Esa protección dura, se extiende hasta lo que dure el proceso idóneo, el verdadero proceso en resolverse. Sí, profe, pero la persona está obligada en ese término, los 4 meses, a hacerlo. Por Claro, ejemplo, por ejemplo, que despidan a una persona discapacitada. Tiene que demandar hacia la jurisdicción laboral, ¿cierto? Y eso es un proceso que puede demorar mucho. Entonces, esta persona discapacitada recurre al mecanismo de tutela transitoria para que le sean protegidos el derecho que él siente que se le vulneró. Y eso dura 4 meses, pero en los 4 meses él tiene que procurar instaurar la demanda. Si en esos 4 meses él no instala la demanda, pierde efecto total ese fallo de tutela. Él tiene que instaurarla para que le siga surgiendo efectos. claro, claro, es que eso es lo que acabo de mencionar. Los 4 meses Sí, para instaurar la acción idónea. En el caso que tú estás diciendo, despidieron injustamente o por cualquier vicio de procedimiento se surgió un despido de una persona en estado de debilidad manifiesta y entonces retiraron del cargo a esta persona que está en estado de debilidad manifiesta y resulta y pasa que no se puede porque hay que protegerle sus derechos, porque si está en estado de debilidad manifiesta necesita un rubro, un salario para mantenerse en sus pagos de medicina, en sus comidas, etcétera, durante lo que dure su estado de debilidad. Entonces, la persona podrá también demandar en lo laboral, pero transitoriamente para que se le proteja su derecho fundamental a tener un mínimo vital de subsistencia, presenta una acción de tutela como mecanismo transitorio y luego de que obtiene un fallo de tutela, él tendrá 4 meses para interponer la acción laboral que sea idónea. No se puede quedar con el fallo de tutela permanentemente. Tiene que dentro de los 4 meses buscar resolver su asunto en la jurisdicción laboral. Ahora, después de que ya se metió en la jurisdicción laboral, ahí el fallo de tutela se mantiene intacto. Es decir, porque interpuso la acción dentro de los 4 meses en la parte laboral, el fallo de tutela se mantiene hasta que un juez laboral le dé su solución. El problema está en que donde el señor deje pasar esos 4 meses y no presente su acción en lo laboral, en la jurisdicción laboral, ahí es donde se le viene el problema. ¿Por qué? Porque los efectos del fallo caducan. Ya se pierden los efectos del fallo de tutela, pierde la oportunidad entonces el señor de seguir protegido transitoriamente por este mecanismo de tutela. Pierde esa oportunidad. Se cae absolutamente su protección. Bueno, eh, continuando entonces con la parte, ya que nos metimos en la parte administrativa y que obviamente tiene que ver mucho con estas decisiones judiciales, nos sigue refiriendo el decreto 2591 con respecto a estos actos administrativos y especifica y reglamenta y le da la garantía a los ciudadanos de decirles, hay un procedimiento en Colombia de que cuando usted tiene ese acto administrativo, hay unos recursos que proceden contra un acto administrativo. Háblese de recursos de reposición, recursos de apelación, habrá una queja. Esos recursos anteriormente, antes de 2011, se conocían como vía gubernativa, cuando estábamos hablando de un decreto expedido antes de 1991, que era el decreto 01 de 1984, que era un código administrativo, un código de conducta de la administración pública.
Cuando ese decreto, que era antes de la Constitución de 1991, ese decreto hablaba de una vía gubernativa. La vía gubernativa era conocida como los recursos de reposición, recursos de apelación y recursos de queja. Entrando en vigencia la Constitución de 1991, ese decreto 01 de 1984, es decir, antes de 1991, quedó obsoleto, quedó anticuado y tuvo la necesidad la administración y el Congreso de crear una nueva normatividad en materia administrativa llamada el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011. Esa ley entonces derogó esa parte que contemplaba el decreto 01 de 1984 llamada vía gubernativa y entonces hoy en día ya no se conoce como vía gubernativa sino como recursos administrativos. Entonces estos recursos administrativos nos decía en aquel momento el decreto extraordinario 2591 que no será necesario interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela. Si usted ve que el acto administrativo que se le expidió, usted podía presentar un recurso de reposición o un recurso de apelación. Y estoy mencionándolo sin saber si ustedes conocen este tipo de recursos. Para aquellos que de pronto no conocen esta terminología de recursos. Los recursos, la palabra lo indica, son las herramientas en sede administrativa, son las herramientas al momento de la expedición de un acto administrativo que la persona tiene para avisarle a la entidad pública, hey, ojo, acá usted acaba de expedir un acto administrativo que considero que no es acorde a la ley. Entonces usted presenta un recurso a la misma entidad que lo expidió y le dice, verifique por favor, porque con base a lo que voy a decirle, de acuerdo a esta ley, a la Constitución, de acuerdo a estas cosas, este decreto está malo, está en contra de la Constitución. Entonces, por favor, revíselo, cámbielo, modifíquelo. Eso nos dice el decreto 2591 que no es necesario hacerlo para tú interponer una acción de tutela. Usted puede inmediatamente cuando ya tiene en sus manos el acto administrativo, aquí ya lo tiene y muchos cometen ese error. Muchos dicen, uy, vamos a presentar el recurso y después que presente el recurso es que voy a interponer la acción de tutela. No es necesario que usted deba presentar esos recursos de reposición, recursos de apelación, para que usted pueda interponer una acción de tutela para ordenar la suspensión o decretar como mecanismo transitorio la protección de sus derechos fundamentales fundados en la vulneración de este acto administrativo. Entonces, dice que el interesado podrá interponer los recursos administrativos sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela, es decir, va a proceder la acción de tutela. ¿Qué es la observación que hace el decreto 2591 en este campo? Lo que trae el decreto 2591 en este campo es que aunque usted pueda presentar la acción de tutela, lo voy a señalar acá, aunque usted pueda presentar la acción de tutela sin necesidad de presentar los recursos, eso no lo exime, eso no exime al ciudadano de que sí deba presentarlo para irse a otra jurisdicción. Esos recursos en cualquier momento se deben presentar para irse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Debe surtirse estos recursos de reposición y apelación, porque si no se surten, vamos a poner el ejemplo para que nos entendamos. Estábamos hablando de los famosos 4 meses para interponer las acciones pertinentes, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo veo que hay un acto administrativo que va contrario a la ley y yo, basado en lo que me está diciendo este primer inciso del decreto 2591,
no presento recurso de reposición ni apelación y yo me voy directo hacia la acción de tutela. Y en la acción de tutela el juez me dice a mí, le concedo esta acción de tutela como mecanismo transitorio. Eso implica que dentro de los 4 meses siguientes, para que ese fallo de tutela siga perdurando en el tiempo, eso implica que dentro de los 4 meses siguientes yo tenga la obligación de presentar estos recursos de reposición. Porque si yo no presento estos recursos de reposición, no me van a dejar ir a presentar la acción pertinente dentro del campo administrativo. No me van a aceptar irme a presentar una acción ordinaria por fuera de lo constitucional. No me lo van a permitir porque se debe presentar estos recursos de reposición y de apelación antes de irse a una jurisdicción idónea o complementaria. Entonces, ese es el asunto con respecto a el trámite de la vía gubernativa, de la anterior llamada vía gubernativa y que hoy se conoce como recursos administrativos. Perdón, si al finalizar las personas no escucharon, la representante o representante del curso, por favor me indican al WhatsApp los fallos que se hayan tenido. Yo voy a continuar. Entonces, ¿contra qué personas, contra quién se interpone la acción de tutela y contra quién se interpone y qué es eso de los intervinientes? Entonces, ¿contra quién se interpone la acción de tutela? Nosotros lo hemos leído muchas veces y con respecto a esto no hay mucho que decir, salvo algunas excepciones o especificidades que haya decretado estos artículos. Vamos a leer. Las acciones se dirigirán contra la autoridad pública o el representante legal del órgano que presuntamente violó o amenazó. Cuando usted va a dirigir la acción de tutela, lo normal que hace el juez es no solamente mencionar, y usted como abogado, no solamente mencionar la autoridad pública. Es decir, yo no voy a mencionar Comeva EPS, bueno, no vamos a mencionar Comeva EPS, perdón. Vamos a mencionar entonces a la alcaldía de Cartagena, o a cualquier otra Edurbe, digamos. Edurbe SA, ustedes no saben qué es Edurbe. Edurbe es la empresa de desarrollo urbano de aquí de Bolívar. Es una empresa de carácter semipública, entonces, y tiene un representante legal. Entonces, usted va a dirigir una acción de tutela en contra de Edurbe y usted no la va a dirigir mencionando única y exclusivamente Edurbe SA, la autoridad pública. No, usted va a mencionar Edurbe SA, quien está representada legalmente por fulanito de tal. Porque es que Edurbe no funciona por sí sola. Edurbe funciona a través de un representante legal, que es el que mueve los hilos. Entonces usted va a dirigir su acción de tutela contra estas dos figuras, la entidad pública y a quien representa legalmente, quien la representa legalmente. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. ¿Qué nos dice esta última parte? Que si usted considera que la persona, la entidad, el representante legal de la entidad, etcétera, cualquiera, el uno o el otro, hayan actuado en cumplimiento de una orden externa, ajena, pues no es necesario su mención, sino que sencillamente se va a entender que está dirigida hacia todas esas personas que se supone que pusieron en riesgo vulnerable
el derecho fundamental. De ignorarse entonces la existencia o el nombre o el conocimiento de la entidad, el nombre técnico de la entidad, pues usted se entiende que la está interponiendo ante su superior jerárquico, ante el superior jerárquico de, de esa presunta entidad. Esto no hay mucho que explicar en esta parte, sencillamente es cuestión como de tecnicismo. ¿Qué es el asunto aquí que añade también? Quien tuviera interés legítimo, este es la figura del interviniente. La figura del interviniente vendría siendo aquella persona que, si bien no es la afectada directa, no es la que está recibiendo la afrenta hacia el derecho fundamental, no es el que se le está vulnerando el derecho fundamental, pero sin embargo, de el resultado del fallo de tutela, hay un interés con respecto al resultado de ese fallo de tutela, puede presentar una solicitud para coadyuvar. Coadyuvar, ¿qué es? Presentar al mismo tiempo, respaldar al actor. Al actor vendría siendo el accionante, el que interpone la acción de tutela, de acuerdo al interés, si hubiere un interés en el resultado de esa acción de tutela. Es decir, si entonces cualquiera de los que estamos aquí, yo digo algo que vulnere sus derechos fundamentales, yo restringo algún derecho de ustedes como estudiantes y solamente uno me interpone la acción de tutela porque es el que se considera que está afectado, pero sin embargo el resto no se siente afectado, no sienten que hay una vulneración, sin embargo creen y perciben que el resultado de la acción de tutela que interpuso cualquiera de ustedes, digamos, Cindy interpuso la acción de tutela y entonces cualquiera de los demás cree que el resultado de esa acción de tutela también puede beneficiarlos a ustedes de cierto modo o tienen interés en ese resultado, ustedes pueden ayudar, coadyuvar a Cindy en esa acción de tutela. No son los afectados de forma directa, pero sí respaldan la acción que interponen Cindy, la estudiante Cindy, porque ustedes tienen interés en ese resultado. Los afecta de forma indirecta. Con respecto al contenido de la misma, nosotros mencionamos que el contenido de la acción de tutela es un contenido que es informal y sobre este punto no pretendo precisar mucho, salvo lo que ustedes pueden leer y apreciar aquí, pues de entrada el decreto 2591 ya habla de una informalidad con respecto a la presentación y contenido de la acción de tutela. Nos dice que esta solicitud de tutela se expresará con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad competente, si fuere posible, fíjense que ni siquiera le dice que debe contenerlo, o del órgano autor de la amenaza o que genera el agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de la residencia del solicitante. Lo importante aquí es lo siguiente. En todo esto de la informalidad del contenido de la acción de tutela, hay una parte que es importante y que se ha vuelto lo más importante al momento de su recibimiento, y es que dentro del contenido debe existir una garantía para el despacho judicial de poder darle a usted una notificación de forma expedita. Fíjese aquí en lo que se menciona, dice, las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. Eso quiere decir que si el juez va a considerar una forma de notificación expedita, que lo más rápido que nosotros tenemos hasta el momento para generar notificación es el internet o hasta incluso una llamada telefónica, por ende se ha vuelto necesario, imperioso, que dentro del contenido de las acciones de tutela sí o sí exista, usted debe contemplar
nunca se le debe olvidar colocar correo electrónico y un teléfono móvil o celular. Nunca se le debe olvidar colocar estos dos aspectos. De hecho, al momento de recibir la acción de tutela, el funcionario que se la recibe, lo primero que le va a observar es si usted ha incluido correo electrónico. Entonces, la pregunta es, ¿será que ya nosotros nos creemos un Estado modernizado para hacer esta tal exigencia con respecto de las acciones de tutela? Porque fíjese que ya entramos a una etapa de virtualidad y los juzgados desde 1991 llevamos más de 20 años y ni siquiera los juzgados tienen una virtualidad. Todavía no estamos preparados por una virtualidad y ya nos están exigiendo muchas cosas de Estado moderno. Claro está, yo estoy a favor de que se suscriban estos correos electrónicos y estos teléfonos en las acciones de tutela, pero no a tal punto de que incluso inmediatamente lo primero que le deban revisar es el correo electrónico y ni siquiera le hacen la aceptación de la acción de tutela si no lo contiene. Esto es una cosa que debe pasar por alto, esto es algo que ni siquiera se debe observar al principio, ya después se buscarán las maneras, pero lo primero es contemplar que la acción de tutela se reciba. Ya después habrán las anotaciones al lugar, por lo menos que exista un teléfono, sí, que exista un teléfono. Todo el mundo puede tener un teléfono, incluso hasta las personas de la vieja escuela pueden tener un teléfono. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Cuando comenzó hablando sobre la acción de tutela, decía que no es necesario presentarla a través de un abogado, sino que se puede presentar a nombre propio. Mi pregunta es, si es a nombre propio, ¿es necesario que la misma persona vaya a presentar los documentos ante la recepción o puede enviarlos con otra persona? Usted, cuando le mencionan que la presenta, vamos a apagar el micrófono tú para que no se replique la voz. Al momento que usted va a presentar la acción de tutela, quien se la radica no le va a pedir un documento. Eso no se lo va a pedir, ¿ya? Es decir, usted me puede dar a mí una acción de tutela, pero lo que se exige es que usted sea el firmante. Usted sea quien firme la acción de tutela, que es el que está reclamando el derecho, no yo. Yo puedo ser, digamos, un primo tuyo, un tío tuyo, cualquier cosa de familia, pero tú la redactas en tu casa, tú la firmas, le pones tu huella, lo que tú quieras, pero la firmas tú y a nombre propio dices yo fulano de tal, soy quien estoy presentando esta acción de tutela, pero me la entregas a mí y yo al momento de irme a la ventanilla a radicarla, pues a mí no me van a pedir absolutamente nada. Eso obviamente aquí en Cartagena. Usted se va a Bogotá y obviamente pues eso depende de la organización de las oficinas de servicio judicial. Pero usted se va a Bogotá y en Bogotá pues incluso para poder ingresar a estas oficinas de recepción de acciones y todo lo demás, hasta le exigen que muestre su documento y si es usted el que la va a interponer a nombre propio. Sí, lo que es que no es un requisito, eso es lo que te trato de decir, no es un requisito. Aquí usted en Cartagena usted puede dirigirse y se la aceptan y no tiene que mostrar ningún documento, absolutamente nada. Por último, el resarcimiento inmediato eh, es una concepción que contempla la acción de tutela, pero este resarcimiento de daño es muy parecido a lo que es el restablecimiento de un derecho y que en la normatividad administrativa, aquí se los estoy señalando, en la normatividad administrativa, la ley 1437 que les hago mención, que ya les he hecho mención muchas veces, en la normatividad administrativa
existe una acción también que se llama acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces veamos bien qué dice este decreto 2591 al respecto de este resarcimiento o restablecimiento de un daño. Dice, el juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba el cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho. Por allá ustedes, cuando estábamos estudiando el debido proceso, el artículo 29, había una parte que es sobre la interposición de pruebas y que todo juzgamiento debe basarse en pruebas que sean conducentes, que las pruebas pueden ser refutadas, pero que al mismo tiempo esas pruebas son parte del debido proceso. Nadie puede interponer o decidir o juzgar sin tener medios de prueba. Entonces, por ende, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza al debido proceso, entonces un juez de tutela, que es el que va a conocer de la solicitud, va a presidir de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa todo lo que no le sea necesario, o sea, sin necesidad de que él haga constatar cualquier información que se contemple o que se alegue dentro de la acción de tutela, cualquier información que se le presente ahí la puede pasar por alto siempre y cuando exista dentro de ese pliego de acción de tutela una prueba fehaciente, una prueba clara que observe la inmediatez de la protección, que dé prueba de la inmediatez de la protección, de que sí se está violando un derecho fundamental o se está amenazando ese derecho fundamental. Se va a ordenar inmediatamente el cese de esa actividad y se va a ordenar que se restablezca el derecho de la persona que se está vulnerando ese derecho fundamental. ¿En qué se diferencia entonces el medio de control que contempla la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Puesto que acá en esta nulidad y restablecimiento del derecho, esto va dirigido hacia los actos jurídicos de carácter público del cual va a haber un término para interponerse que es de 4 meses después de la expedición de ese acto administrativo y tiene la connotación de ser particular. El acto administrativo tiene que ser de carácter particular. ¿Cómo así? Que va dirigido hacia un particular. No es de interés general, sino que va dirigido hacia un particular, a una persona en específico. Entonces, para finalizar, por último, en la acción de tutela, usted va a encontrar algo que se llama los informes. El informe es una solicitud, es un documento que va a solicitar el juez a la autoridad pública o a la persona que supuestamente está vulnerando el derecho fundamental. Le va a solicitar un documento donde exprese de forma informal cuáles son las apreciaciones que tiene que decir con respecto a las acusaciones que se le está diciendo de vulneración de derechos fundamentales. Entonces la autoridad pública va a hacer un documento, un papelito, una cartica diciendo, hombre, lo que pasó es que en el día tal a mí me entregaron esto, yo hice esto y actué pues en defensa de esto, pues soy representante de una copropiedad y entonces como soy representante de una copropiedad eh, eh, no he podido proceder con tales actuaciones. Entonces, ese informe, lo más importante aquí y que va a ser objeto de evaluación para ustedes es que aprendan de que este es un documento informal que se presenta, que se va a solicitar para presentarse dentro de los próximos 3 días a su solicitud. Es decir, el juez solicita que en un plazo máximo de 3 días la autoridad que ha sido tutelada presente un informe de las acusaciones que se le está dando. Y el informe va a tener la categoría de ser presentado
bajo la gravedad del juramento. Es un informe informal. Con esto entonces concluido y queda plena prueba, pues. Con esto entonces damos concluido la primera parte de la especialidad, las especificaciones de la acción de tutela contemplada en el decreto 2591. Para la próxima clase vamos a continuar, espero que ustedes también, vamos a continuar con el procedimiento interno de la acción de tutela. Ya es en los despachos, los procedimientos dentro de los despachos. Y así culminamos la próxima clase con la acción de tutela y acto seguido, tema siguiente, vamos a abarcar genéricamente la acción popular. Dato que les voy a entregar a ustedes ahora, ya sé que se terminó la clase, aún pasado 2 minutos, dato que les voy a entregar a ustedes para este tercer corte. Voy a hacer entrega de un libro constitucional completamente nuevo a aquellas personas que obtengan una calificación eh, sobresaliente y primaria, la calificación más alta en este último corte, sumando el ponderado. Voy a hacerles entrega de un libro completamente nuevo. Entonces, les digo esto para que se entusiasmen y que en este último corte pues sean partícipes de esto y pues traten en lo posible de sacar en la evaluación final una nota elevada. Buenas noches a todos, les deseo que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.